Hola, bienvenidos a esta séptima entrega de 100 libros que leer antes de morir con Penny. Hola. Y bueno, tengo que decir que de los 10 libros de hoy me he leído 8, o sea que es un buen número, aunque muchos de ellos los tengo en digital, así que no lo voy a tener en mano. Pero bueno, por lo menos puedo hablar más de lo que sé. El número 61 es este, de Ratones y Hombres, de John Steinbeck, Of Mice and Men en inglés, y es una novela costumbrista de la Gran Depresión americana que John Steinbeck publicó en 1937. Como podéis ver, es un libro muy corto, o sea, tiene solamente 120 páginas, pero es muy intenso. Es una novela trágica y que es muy rápida de leer, y es un retrato perfecto de la época que vivió el propio autor en sus pieles cuando él mismo fue vagabundo en los años 10 del siglo pasado, claro. Cuenta la historia de George Milton y Lenny Small, que son dos trabajadores errantes que se han quedado sin trabajo y están buscando trabajo en algún rancho y finalmente encuentran trabajo en uno. Mientras George es pequeño pero inteligente y no tiene demasiada fuerza física, Lenny Small es totalmente lo contrario, porque es como un tanque, pero tiene una discapacidad mental muy importante que hace que le cueste mucho entender las cosas. Por eso siempre van juntos, porque George se lo explica todo, pero además no tiene control de su fuerza y a veces pues acaba haciendo daño, razón por la que tienen que terminar yéndose de todos sus trabajos. Ambos sueñan con poder comprar un trozo de tierra en el que Lenny se dedique a acariciar conejos, aunque George sabe que los va a matar todos. Pero bueno, es una historia muy interesante y que os recomiendo totalmente. El libro número 62 es un libro un tanto peculiar, que es este, Lolita, de Vladimir Nabokov. Es un libro difícil de leer precisamente por el argumento. Se publicó en 1955, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta la temática, y ha tenido una gran influencia en la sociedad de hoy en día, porque ¿a quién no le suenan las lolitas? Sí, de hecho hay una tendencia en Japón que se denomina justamente así. Tiene esta edición tiene 350 páginas, es en inglés, y aunque de entrada el argumento provoca rechazo, está bien escrito y realmente se puede leer. Aunque tengo que deciros que hay diversas películas y la película me da mucha cosa verla, porque una cosa es leerlo y otra cosa es verlo. No sé si puedo. En esencia cuenta la historia de Humbert Humbert, que es un seudónimo evidentemente, que es un hombre de mediana edad y profesor que conoce a una mujer y solamente acepta casarse con ella cuando conoce a su hija de 12 años, Lolita. Evidentemente es un pederasta y se obsesiona sexualmente con su hijastra de 12 años, Dolores, y que Lolita realmente es una niña descarada que le provoca, pero claro, al ser un narrador subjetivo, ¿cuánto de cierto es esto? ¿Cuánta provocación real hay? Tampoco lo sabemos. Pero la cosa es que cuando la madre descubre la obsesión, pues sale corriendo y muere atropellada. Al morir, Humbert pues se va al campamento de verano donde está Lolita y se la lleva a un hotel donde tienen relaciones consentidas, y entonces empiezan una serie de viajes por Estados Unidos con esta relación tan poco sana y tan ilegal. El libro retrata la mente de este pederasta y psicópata perfectamente, y de hecho hay momentos en que tu disgusto se diluye y, entre comillas, comprendes su razonamiento, aunque evidentemente no lo compartas si no tienes un problema serio. Totalmente recomendable. El siguiente libro, el 63, también me lo he leído, pero lo tengo en digital en Kindle, que es El secreto de Donna Tartt. En inglés se denomina The Secret History, no sé por qué lo traducieron así, porque de hecho hay otro libro de autoayuda que se llama así y pues se presta a confusión, pero bueno. Es la primera novela publicada de Donna Tartt, que fue publicado en 1992. El argumento es difícil de clasificar, aunque puede considerarse detectives, pero hay cosas de ocultismo. Es un argumento un tanto extraño. Y es un libro largo porque tiene como 600 páginas.
Se sitúa en Nueva Inglaterra y cuenta la historia de 6 estudiantes de lenguas clásicas en el Hampden College, que son un tanto peculiares y con caracteres muy distintos, y bajo la guía de un profesor aún más extraño y que se presta a muchas dudas, Julian Morrow. Existen unas dinámicas muy extrañas dentro del grupo, sobre todo desde el punto de vista del narrador, Richard Papen, porque él llega más tarde y consigue que lo admitan en ese club. Pero además sabemos desde el principio que todo termina en un asesinato, porque la historia es contada por Richard Papen años después de que suceda. Es un libro que a mí me gustó mucho y de hecho Donna Tartt ha ganado el Pulitzer por su siguiente libro, El Jilguero, que aún no me he leído. Y realmente, aunque parece largo, es muy interesante y no se hace casi pesado, o sea que también lo recomiendo muchísimo. El número 64, Desde mi cielo, de Alice Sebold. Es un libro muy bonito que he hecho un vídeo ya, o sea que podéis acceder a la reseña. Alice Sebold publicó este libro en 2002, tiene unas 330 páginas, o sea, no es muy largo y no se hace nada pasado porque escribe muy bien, y es un trabajo psicológico muy profundo de cómo una tragedia afecta a toda la familia. La historia es contada por Susie Salmon, que es una adolescente de 14 años que cuando vuelve del colegio es asesinada por un pederasta del pueblo, y todo esto sucede en 1973, donde aún no había conocimiento de todas estas cosas, que pasaban igual, lo que pasa que no había la mentalidad que existe hoy en día. La cosa es que cuando Susie muere de la forma más horrenda posible, va al cielo y desde el cielo vigila tanto a su familia como al asesino, y explica cómo cada uno de ellos intentan superar las circunstancias de su muerte, sobre todo teniendo en cuenta que el asesino no lo cogen y de hecho sigue matando. Aunque el padre, Jack, se obsesiona precisamente con el asesino, pero no tiene forma de demostrarlo, y cómo su familia pues se va destruyendo, y a la vez es también su maduración para poder salir del periodo en el que se encuentra de vigilar la familia y poder pasar al más allá, por decirlo de algún modo. Es un libro muy bonito y lo recomiendo totalmente. El siguiente libro es El Conde de Montecristo, de Alexander Dumas. Es una novela de venganza, como todos sabréis, porque es muy famosa, aunque no os lo habéis leído. O sea, se menciona en multitud de películas, series, otros libros. Y fue publicado en 1844 en diferentes entregas, como se solían publicar los libros en ese momento, y que en esencia no solo es el camino hacia la venganza, sino que también es el camino hacia el perdón. Es un libro que es muy largo, que está escrito en la forma de escribir de esa época y que por lo tanto hoy en día se nos puede hacer un poco pesado, pero que realmente vale la pena leerlo siempre y cuando se sepa lo que se está leyendo. O sea, porque hay gente que no es capaz de leer libros que tienen como 200 años. Yo soy incapaz de ver películas antiguas, así que cada uno pues con lo suyo. Pero en este caso yo lo recomiendo. Narra la historia de Edmundo Dantes, que al volver de Marsella con su familia, porque precisamente está a punto de recibir una promoción y de casarse con el amor de su vida, Mercedes, una chica española que está allí de refugiada, es traicionado por sus amigos, que lo denuncian como agente bonapartista sin serlo. Dantes es arrestado el día de su boda precisamente y termina encarcelado en el castillo de If. Allí empieza a volverse loco, pero por suerte conoce a otro prisionero que está en la celda de al lado, que es el abate Faria, y que es una persona muy instruida y empieza a darle clases para mejorar su educación, le enseña muchos idiomas para que pueda hacerse pasar por un gentleman, por decirlo de algún modo, y ambos empiezan a construir un túnel, pero el abad muere antes de terminarlo porque estaba muy delicado de salud. Pero antes de morir le dice que hay un tesoro muy grande que equivale como a 34 miles de millones de dólares en la isla de Montecristo, y Dantes utilizará esta fortuna y esta información precisamente para vengarse de quienes les han encarcelado, haciéndose pasar por el conde de Montecristo.
El libro 66 es este, El camino de Jack Kerouac, On the Road. Es una novela de Kerouac publicada en 1954 que en parte es autobiográfica y en parte es un monólogo interior. A mí se me hizo pesado tanto el libro como la película. Hay gente que le gusta muchísimo, ha recibido muy buenas críticas, ha recibido muchos premios, pero que yo no comparto esta forma de pensar y entonces a mí personalmente ya os digo que se me ha hecho, bueno, que se me hizo en su momento pesado. Porque además se escribió en 3 semanas y prácticamente sin reflexión, y precisamente una de las cosas que se valora es esta espontaneidad de que no hay una reflexión muy profunda detrás, aunque en realidad sí que preparó el libro antes, o sea, es un mito. Y se considera la mayor obra de la generación beat y uno de los libros más influyentes. Todos los personajes que salen en el libro son personas reales. De hecho, hay una edición de hace pocos años en la que todos los seudónimos han sido sustituidos por los nombres originales. Yo tengo la edición original, o sea, la de los seudónimos, y se sitúa la narración entre 1947 y 1950 y narra los viajes en coche por todos los Estados Unidos de Jack Kerouac, que en el libro se llama Salt Paradise, principalmente con Dean Moriarty, que es Neil Cassidy, y acompañados ocasionalmente por Carlo Marx, o sea, Allen Ginsberg. Hay muchas drogas, mucho sexo, mucho alcohol, mucho hippie y muchas reflexiones que, no sé, a mí se me hacen pesadas, pero que es un libro que hay que leer precisamente por la influencia que ha tenido en toda la cultura. El número 67 es Jude el Oscuro, de Thomas Hardy. Como pasa con El Conde de Montecristo, este libro, al ser publicado en 1894, pues es difícil de leer, sobre todo si lo lees en inglés, pero hay que tener en cuenta que es desde el punto histórico en el que se ha escrito y desde ese punto se tiene que disfrutar. A mí me gustó mucho cuando me lo leí, y además es la última novela terminada de Thomas Hardy, o sea que es como el hito de su profesión, y realmente en sus libros Thomas Hardy va siendo pesimista cada vez más en cada libro, y esto pues también es la obra cumbre en este sentido. En todos sus libros y en este también es especialmente crítico con la sociedad, con la situación de la mujer, con las creencias religiosas de la época, con el sentido de la propiedad y que las pocas oportunidades que tenía alguien que realmente tenía sueños, como sucede con el protagonista. En esencia narra la historia de Jude Foley, que vive en un pueblo de Inglaterra y desea ser escolar en una ciudad importante. Pero como no ha tenido recursos, ha tenido que autoenseñarse el griego y el latín para poder estudiar luego en la universidad, y además tiene la mala suerte de que conoce a una mujer que no debe, que es Arabella Dawn, que lo seduce y le obliga a casarse con él porque le dice que está embarazada y evidentemente luego no lo está. Este matrimonio termina fracasando, como no puede ser de otra manera, y Arabella pues fuga y se va a Australia y se casa con otro hombre que, claro, el matrimonio es ilegal porque ya estaba casada. Jude intenta recuperar su vida y sus estudios y para poder entrar en la universidad, y precisamente se muda al pueblo en el que quería vivir y se enamora de su prima Sue Brighthead, que no es una relación bien vista porque además ella está casado, y bueno, todo va desbocando en toda la escena dramática característica de Thomas Hardy. El libro 68 es este, Diario de Bridget Jones. Este está en alemán porque me los leía en alemán cuando estaba estudiando alemán. Es muy divertido, a mí me han gustado mucho todos, aunque no me he leído el último porque no sabía que había 4 libros. Han sido publicados entre 1996 y 2016 por la escritora inglesa Helen Fielding, y por este libro sobre todo ha ganado muchísimos premios y, como os digo, son realmente divertidos. Seguro que habéis visto la película si no os habéis leído el libro. El personaje de Bridget es muy ocurrente y muy divertido. Están escritos en forma de diario y además es muy gracioso porque al principio de cada libro hay la lista
de las cosas que quiere hacer ese año, pero nunca consigue cumplir nada. Pero ella lo intenta, y intenta perder peso, y intenta mejorar su vida, lo que pasa es que fracasa estrepitosamente a cada paso que hace. Y bueno, las situaciones en las que se encuentra son realmente divertidas, y sus desventuras románticas con su jefe Daniel Cleaver y con el amigo de la familia Mark Darcy. Además, tiene un concepto del amor muy distorsionado porque está obsesionada con Jane Austen, y en especial con Orgullo y Prejuicio. Y la gracia de la película es que precisamente en la película que ella ve de Orgullo y Prejuicio una y otra vez, Colin Firth es el señor Darcy, y en la película de Bridget Jones, Mark Darcy lo hace Colin Firth también, por lo que, no sé, tiene una gracia ahí. Yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo si estáis aprendiendo una lengua. Leer este libro ayuda muchísimo porque es fácil de leer y no tienes que buscar muchas cosas. Así que, bueno, ahí lo dejo. El libro 69, ya los dos siguientes no los he leído. El libro 69 es Hijos de la Medianoche, de Salman Rushdie, pero he visto la película y está muy chula. Y es una novela histórica y de realismo mágico que fue publicada en 1981 y que ganó diversos premios por su publicación, y ha sido adaptada a película en 2012. Es una historia muy extraña y mágica porque, claro, el realismo mágico es un tanto peculiar, y que de fondo narra la independencia de la India y después su división entre India y Pakistán para separar a las religiones, o sea, los hindús de los musulmanes. La historia es protagonizada por Salim Sinal, que nace justo cuando el país se independiza, y por ello nace con poderes telepáticos. Luego se descubre que todos los niños que han nacido de las 12 de la medianoche a la 1 de la mañana, todos tienen poderes y todos son poderes distintos. Salim, utilizando sus poderes, hace diversas asambleas de todos los niños con poderes y reflexionando sobre los problemas de la India en ese momento, todos los problemas que había en ese momento, a ver si pueden solucionar algo, porque alguna razón habrá por estos poderes que les ha sido dado, pues, por los dioses, ¿no? Mientras sucede todo esto, la familia de Salim tiene que emigrar de un sitio a otro porque empiezan a ser perseguidos, y además él tiene un accidente y se queda con amnesia durante bastante tiempo. Es un libro que tengo muchas ganas de leer, lo que pasa que aún no me lo he comprado, pero bueno, o sea, yo creo que, no sé, quizás en el 2020 me lo leo. Si algunos lo habéis leído, pues dadme vuestra opinión. Y finalmente el libro 70 es este, Moby Dick, de Herman Melville. Esto es una edición para niños que me compré con 13 años y lo intenté leer y fracasé estrepitosamente. Y ya os digo que este será el último libro que me lea de esta lista porque me da muchísima pereza. Es una novela de aventuras publicada en 1851 de poco más de 800 páginas. O sea, ¿qué no es esto? Cuando me lo lea en su momento, evidentemente me leeré el original y en inglés, por lo que me da mucha pereza, como he dicho. Todo el mundo coincide, gente que lo ha leído coincide en que es muy difícil de leer. Hay largas descripciones de la vida de los marinos, sobre la caza de las ballenas, la historia de obsesión y autodestrucción del capitán del barco, pues también se le da muchas vueltas, y que por lo tanto es un libro que hay que leer porque es muy importante para la literatura, pero hay que estar en su momento oportuno para poder leerlo y no odiarlo, imagino. Yo aún no estoy en ese punto, no sé cuándo lo voy a estar, pero tengo mucha envidia a la gente que se lo ha podido leer o que se lo está leyendo. El libro es narrado por el marinero Ismael, que cuenta la vida del barco, cuenta el viaje del ballenero Pequod y de la obsesión del capitán Ahad para cazar a Moby Dick, que es un gran cachalote blanco, gigante, muy gigante, que en el viaje anterior pues le arrancó la pierna por la rodilla. Ismael viaja a Manhattan para unirse a un ballenero, aunque en ese momento no tenía en mente a este, y en la posada conoce a un arponero polinesio y caníbal que se llama Wickek, o como se pronuncia, y se enrolan precisamente juntos al Pequod, formando una tripulación muy diversa y peculiar.
Y claro, el objetivo de ese viaje es cazar a Moby Dick y seguir la obsesión del capitán. Y eso es todo. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si no, dadle al like. Dejad comentarios. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos el mes que viene con la entrega 8. Y adiós.